Bueno, chicos, hola, buenos días, chicos. No te da esos trabajos de oficina con sueldo fijo. No te da. La mayoría de las personas acá en Perú seguro estudian carreras que dan plata. Y la gente dice, no, tiene que ser porque te gusta. Si me gusta la danza, toma. Creo que alguien tiene abierto su Ya han micrófono. sacado carrera de danza, ¿has visto? A ver, Ya la pusieron vamos a en San ver Marcos quién también. es. Eh, Sí, música todavía no. Pero después, ahorita, ¿no? Estoy viendo qué es esto. Ah, mami, ¿me pasas mis lentes? Que observo una imagen. Ah, ya. Un árbol, un gorila mirándose con un tigre. Con una leona. bueno, chicos, vamos a empezar el día de hoy la clase. Gracias a todos por estar. Ahí está avanzando muy rápido. Ya, ahora sí. Vamos a empezar con la semana ya 7. Gracias a todos por estar presentes el día de hoy y estar conectados. El profesor a cargo ha tenido un tema, entonces yo lo estoy pasando a reemplazar. Gracias a todos otra vez por estar O presentes, sea, pero para iniciar un poco, en las últimas 3 semanas ustedes han estado viendo la búsqueda de la identidad, que es el tema de encontrar lo que es, bueno, por ejemplo, vieron la autoestima, vieron el tema de proyecto de vida y el tema de la sexualidad la semana anterior, ¿no? La idea con todo esto es que las experiencias que ustedes van a ir viviendo van a ir construyendo lo que es su, en este caso, su personalidad, quiénes son ustedes y su identidad, ¿no? Pero en la semana de hoy yo no les vengo a hablar sobre solamente, no sé, lo que ustedes sienten, lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan, ¿no? Sino también sobre qué hay más allá, qué pasaría si no hiciéramos esto, ¿no? ya. Y esto también tiene que ver con Sí, ponle, mami. cómo nosotros vamos a entender al mundo. Si bien nosotros vamos a recopilar mucha información con la sensación, Puede ser el también la mismo vamos a rojo. devolver como a través de la Este, percepción o la interpretación de lo que nosotros hemos recogido con la sensación. ya hice mi Entonces, vamos a pasar a ver y ahora sí me gustaría que puedan una vez. comentar y me puedan decir qué imágenes Sí, ven a hazlo partir bien, pe. de esta figura, ¿no? ¿Qué ven ahí? Más bien ahí yo mi platito le echo masillado. Porque si le echas a todo, se gasta, pero. Mm. Creo que uno de sus compañeros ya tiene abierto su micrófono, tal Claro, vez nos chévere. quiera contar qué ve en esta imagen. ¿Me puedes pasar Ay, no te vayas. Un cojincito. Cualquiera. Ya, A ver, los escucho, chicos. ¿Qué cosa ven en esta imagen ustedes? ya, causa. ¿Me podrían comentar, por favor? Gorila. Un gorila, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más ve algo diferente a un gorila? Hay un león. Un león también, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? Peces. Peces Sol. también, ¿no?
Perdón, ¿qué dijiste al último? No te escuché. Un árbol. Un árbol, ¿no? También. Muy bien, chicos. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Y sí, tienen mucha razón, ¿no? Es una imagen completa, pero ¿qué ocurre? Vamos a ver varias imágenes chiquitas. No vemos un todo, pero también van a ver algunas que van a ir resaltando, ¿no? Por eso es que ustedes también han visto, ¿no? Que a veces te dan estas imágenes y te dicen, ¿qué ves aquí primero? Y unos ven, no sé, un árbol, otros ven un león de frente, o cuando lo ven solamente ven un bosque de frente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Allí estamos hablando sobre el tema de la sensación, sí, pero también estamos viendo cómo nosotros estamos interpretando esta información que estamos recogiendo a través de nuestra retina, ¿no? Eso es la sensación y la percepción, ¿no? Cosas que de repente las explicamos, pero cuando se dan en el día a día es mucho más rápido, ¿verdad? Que estar explicando. Entonces, guarden esto, lo que hemos conversado ahorita, porque también lo vamos a volver a tratar en unos minutos, bueno, en unos minutos más, donde vamos a ver ya dentro de estas leyes cuál es esta que tiene que ver más con la imagen que hemos hecho ahorita, ¿no? Pero la idea es de que nosotros podamos empezar conociendo cuáles son las etapas de de este procesamiento. Pero antes, siguiendo lo que dice la clase, ¿no? Lo que ya tenemos previsto, vamos a ver un poco del temario. En el temario que tenemos, ¿no? La sensación y la percepción, vamos a ver las definiciones, ¿no? Importantes conocer, tener en claro bien en qué se diferencia cada una de estas, porque sabemos que, y también tienen que saber, para que se produzca la percepción, no se va a dar si es que antes no ha ocurrido la sensación o el registro de esta información. Luego de esto vamos a seguir o continuar, perdón, con los factores biológicos que construyen esta percepción, porque recuerden, para que se dé la percepción tiene que haber algo biológico, tiene que haber la recopilación de esto, ¿no? Pero hay ciertos factores que construyen esta parte biológica. Y luego los factores psicológicos ya de la percepción, teorías que ya tienen que ver con nuestra mente. Y vamos a ver que hay ramas de la psicología que han estudiado específicamente estas. Y también las alteraciones de la percepción, ya para acabar, para cuando se dan estos errores de la percepción. Errores que se dan en nuestra vida en el día a día, que muchas veces no parecen grandes, ¿no? O no son importantes, pero vamos a ver que en algunos casos sí lo son. Entonces, vamos a empezar aquí con la secuencia sensoperceptiva, que es de la que yo les hablaba un poquito antes, ¿no? Vamos a ver que para nosotros empezar a hacer esto tenemos que recoger lo que es y tiene que darse un estímulo. Un estímulo de cualquier forma, en cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? Va a ser en el tacto, en la visión, en el gusto, en el olfato, por ejemplo, en sonoro de repente, ¿no? También cualquiera de esos 5 sentidos que ustedes ya conocen, pero van a ver que hay otros 3 más que también vamos a ver. Luego de esto están los receptores sensoriales, que son aquellos que van a registrar esos estímulos. En la separata nosotros utilizamos palabras distintas para llamar, en este caso, a los sentidos, que son los receptores sensoriales o también las modalidades sensoriales, ¿no? Les recomendaría que se vayan familiarizando con estos términos porque muchas veces las preguntas del examen vienen con estos términos, entonces para que tengan mayor claridad a la hora de responder estas preguntas, ¿no? Entonces ahí están los receptores sensoriales y luego se produce el procesamiento ya de la sensación, ¿no? La sensación.
a través de estos órganos o receptores sensoriales que detectan la energía que viene tanto del exterior, de nuestro medio ambiente, pero también de nosotros mismos, ¿no? Parte de nuestro propio cuerpo. Entonces, luego de eso vamos a tener ya la percepción. Después de haber registrado esta información, vamos a interpretarla, ¿no? Y vamos a ver que no solamente interpretamos en base a lo que ha sucedido, ¿no? Vamos a ver que hay otras condiciones adicionales, otros marcos de referencia que nos ayudan a realizar esta percepción. Y finalmente ya se da el reconocimiento de las formas. ¿De qué me habla el reconocimiento de las formas? Brevemente es cuando nosotros ya hemos recogido esta información y estamos buscando darle un sentido. Entonces, dentro de nuestra memoria vamos a buscar una categoría o un concepto similar, lo que nos va a ayudar en este caso a darle esta equivalencia y a poder interiorizar este nuevo concepto, ¿no? Es una forma en cómo el cerebro va a almacenar la información nueva, pero dándole equivalencia con la información pasada, ¿no? Entonces ya esto es el reconocimiento de formas. Y aquí vamos a ver que también vamos a tener teorías. Pero vamos a empezar por donde empieza aquí nuestra secuencia, que vamos a decir que es en etapa 3, con los factores biológicos, que el factor biológico dentro de la percepción se llama la sensación. ¿Por qué es un factor biológico? ¿Por qué? Porque está a cargo de nuestros órganos, como les digo, órganos receptores sensoriales, ¿no? Aquí están los 5 sentidos que ya ustedes ya son conocidos, ya los han estudiado también. Pero bueno, como les decía, en las separatas le ponen modalidades sensoriales o órganos receptores o receptores sensoriales, que es lo mismo, pero les pediría que se vayan familiarizando con estos términos. Entonces, volviendo a la definición de la sensación. La sensación es este proceso fisiológico de detección de energía, de la energía que vamos a recopilar a partir de los estímulos del exterior o del interior del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren recopilar alguna imagen, ¿cómo lo va a hacer? A través de su retina, ¿no? Lo que está sucediendo. Si quieren recopilar de repente, algún sonido de alguna canción, ¿no? Que están cantando a través de sus oídos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese tipo de energía que vamos a ir detectando. Y también algo importante es que la sensación es un procesamiento ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque sube la información. ¿Cómo es que sube la información? Me preguntarán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un centro en nuestro cuerpo. ¿Cuál es este centro? Donde está nuestro corazón, el centro del cuerpo. ¿Cuál es la periferia del cuerpo? Lo que está más alejado de nuestro corazón o del centro del cuerpo. En este caso, nuestras extremidades superiores e inferiores. Por ejemplo, nuestros pies, nuestras manos. Es lo más alejado de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros recopilamos la información de repente a través de nuestras manos, el tacto, por ejemplo, o nuestros pies también en el tacto, ¿qué va a pasar? Va a ascender la información hacia nuestro cerebro, ¿no? Que es el que ya más tarde va a hacer la interpretación de esta información, ¿no? Imaginemos que ustedes están, no sé, eh, están jugando con sus amigos, con sus hermanos, no sé, y alguien viene y les hace cosquillas en la planta de los pies. No sé si todos, pero yo sí tengo cosquillas. Entonces, para que pase esta detección de esta información hacia nuestro cerebro y se haga la interpretación, ¿no? Para que mañana tú quites tu pie de ahí, para que no te sigan haciendo cosquillas. Eso es el procesamiento ascendente de la información. La información va a subir a nuestro cerebro. Y ahora probablemente se estén preguntando, ya,
Entonces el cerebro entiende la información que manda el cuerpo en cualquier idioma, ¿no? Porque recuerden, cada uno de estos sentidos vamos a hacer una analogía así como que hablan un idioma distinto, ¿no? Cada uno de los sentidos habla su propio idioma. Imaginemos que son países distintos, cada uno habla su propio idioma. Y el cerebro, obviamente, que es el país que vamos a decir que va a englobar todo lo que dicen los demás países, habla otro idioma distinto. Entonces, para nosotros conocer cuál es la forma en que se da esto, porque obviamente la información no va a llegar con en el mismo idioma, vamos a decir, hacia nuestro cerebro. Va a haber un procesamiento adicional. Y es aquí cuando vamos a hablar de la transducción. La transducción es esta, vamos a decir, traducción hacia este otro idioma que tiene nuestro cerebro. En sí, la transducción, ¿cuál es su concepto? La transducción es el cambio de la energía física que ha sido recogida por nuestros receptores sensoriales a mensajes nerviosos. Mensajes nerviosos que son los que va a identificar nuestro cerebro, ¿no? Los que va a reconocer, ¿no? Nuestro cerebro. Entonces, estos mensajes nerviosos ya son los que va a interpretar nuestro cerebro. Entonces, como este fenómeno, vamos a decir, de la traducción de los idiomas, es la transducción. Solamente es el fenómeno del cambio de energía física a los impulsos nerviosos. No tiene ninguna intención, no hay más, solamente es ese cambio. Eso es la transducción. Luego de esto también vamos a hablar de cuando se producen, cuando se da este procesamiento de las sensaciones, también se produce lo que se llama adaptación sensorial. ¿Y qué es la adaptación sensorial? Cuando nosotros temporalmente, en este caso, o la modificación temporal de nuestros receptores sensoriales o de la sensibilidad que estos tienen como resultado de la continua y repetida exposición hacia cierto estímulo o hacia uno similar, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes, chicos, que están aquí presentes, han ido a la playa en este verano, ¿verdad? Y el agua de la playa, si se bañan en la playa, ¿ustedes creen que es fría o es caliente o es de repente muy helada? No sé cuántos de acá han ido y si quieren abrir su micrófono y me dicen, ¿no? ¿Cómo es la temperatura de esta agua de la playa, del mar, cuando se bañan, por ejemplo? ¿Es fría o no han ido a la playa? Es fría. Es fría. Muchas gracias por tu participación. No se preocupen, chicos. Si yo hago preguntas, la idea es que la clase sea dinámica. La idea es que puedan participar también. Y nada está mal. No se preocupen, ¿no? No se preocupen. Gracias también a su compañera por su participación, a todos los que han participado también antes, ¿no? La idea es que sea dinámica la clase. Entonces, sí, el agua es fría, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Yo también, cuando me he bañado en la playa, siento el agua que es. Hay veces que la sientes más helada que otras veces, ¿no? Bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Pero como dice su compañera, el agua es fría. Entonces, la primera vez que ustedes se entran a bañar, ¿qué pasa? Sienten helado, ¿no? Helado. Una vez que yo fui a una playa, una chica entró a bañarse y empezó a gritar cuando estaba metiéndose al mar, ¿no? Gritaba, gritaba. Imagino yo por lo fría que estaba el agua, ¿no? Pero gritaba. Entonces, ¿qué pasa luego? Ustedes se quedan en el agua, están chapoteando, están jugando, de repente se ponen a jugar vóley, de repente vienen, no sé, sus sobrinos, sus hermanos, no sé, sus amigos, sus amigas, y están jugando ahí mientras están bañando. Entonces, va pasando el tiempo, ¿y qué pasa? Ya no la sienten tan helada el agua, ¿verdad? Ya es como que está bien. Y de repente si viene alguien nuevo que se va a bañar y te pregunta, ¿el agua está fría? Tú vas a decir, no, no, está bien. Pero la persona que llega la va a sentir helada, la va a sentir fría. ¿Qué es esto?
la adaptación sensorial, ¿no? Nosotros hemos modificado nuestros receptores sensoriales o la sensibilidad de estos temporalmente. ¿Por qué? Por la repentina exposición a esta agua fría, ¿no? Si ustedes se van, ¿no? Salen del agua y probablemente ya acaba su día de playa y quizá la próxima semana regresen, ¿no? Regresen y se van a bañar, es muy probable que cuando se vuelvan a meter a la playa, vuelvan a sentir fría otra vez el agua. En este caso, ¿por qué? Porque es una modificación temporal de los receptores sensoriales. Por ejemplo, ustedes ya no continúan con esta exposición hacia este estímulo, en este caso el agua fría, van a regresar, ¿no? Igual la van a sentir fría la próxima vez, ¿no? Porque ya no están expuestos a ese estímulo. Entonces, eso es la adaptación sensorial. Lo mismo pasa cuando ustedes van al cine. Cuando ustedes van al cine, de repente no ven nada, ven todo oscuro cuando llegan a la sala, ¿no? Y de repente tienen un amigo, una amiga que va a llegar tarde a la función, ¿no? Ustedes ya están ahí sentados y dicen, uy, ¿ahora cómo lo voy a ver? ¿Cómo la voy a ver cuando entre? Todo está oscuro. Pero a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, van los trailers, van a empezar, los créditos empiezan a salir al inicio de repente, su vista se va a ir adaptando a esta oscuridad. Entonces ya van a poder ver en la oscuridad, así como los gatitos van a poder ver, así como los gatitos van a ver en la oscuridad, ¿no? Y entra una amiga o un amigo de ustedes que llegó tarde, entonces apenas entran, le levantan la mano porque lo pueden reconocer. ¿Qué ha pasado en este caso? Su visión, en este caso este órgano, este receptor sensorial, los ojos, en este caso se ha adaptado temporalmente a esta oscuridad, ¿no? Ustedes ya cuando salen y ven mucha luz todavía sienten, ay, como si me dolieran mis ojos por tanta luz, ¿no? Pero es porque hemos estado adaptados a esta oscuridad anterior. ¿Y luego qué pasa? Ya no hay ningún problema, porque fíjense, llegan a su casa y quieren volver a ver en la oscuridad, es probable que tampoco puedan hacerlo, porque ya no están adaptados otra vez a este estímulo, ¿verdad? Entonces, todo esto son ejemplos de la adaptación sensorial que se pueden dar. Y finalmente, otro concepto que va a entrar aquí para el procesamiento de las sensaciones es el denominado umbral absoluto. En este caso, la psicofísica, que es una rama de la psicología que estudió la relación entre la magnitud de los estímulos y la intensidad de reacción de los receptores sensoriales, es quien nos acuñó este término, umbral absoluto, ¿no? ¿Cómo está definido este término? El umbral absoluto me habla sobre la mínima intensidad que yo requiero de un determinado estímulo para que yo pueda detectarlo, ¿no? Es lo que llaman también la diferencia entre sentir y no sentir. El umbral absoluto es aquel que va a definir nuestros límites sensoriales, ¿no? El umbral absoluto es esta mínima diferencia. Entonces, ustedes saben que el ceviche peruano es muy reconocido alrededor del mundo y obviamente por nosotros, ¿no? Pero el ceviche peruano es un plato que tiene ají, ¿verdad? Entonces, ahora sí me gustaría que abran sus micros y me digan, ¿a cuántos de aquí les gusta, o si a alguien de aquí le gusta comer el ceviche con mucho ají? Más que el ceviche que de repente no se le ponen en una cevichería, el ají que le ponen allí, ustedes le piden un poquito más o de repente en su casa lo preparan y le hacen una porción extra de ají a su plato. ¿Alguno de ustedes? Yo, profesora. A ti, muy bien. Entonces te encanta el ají picante, muy picante, ¿verdad? Perdón, el ceviche muy Sí, picante, ¿sí? sí, Muy bien. sí. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Y cómo lo vemos a través del umbral absoluto? ¿No? El umbral absoluto, volviendo a su definición, es la mínima intensidad de un estímulo que yo necesito para percibirlo, para sentirlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, su compañero dice, necesito mucho ají.
¿no? Para yo percibir. En este caso, ¿qué va a percibir este estímulo, ¿no? Este estímulo del picante, ¿no? El ají que le va a dar el picante, ¿no? Esto que quiere percibir. Ella necesita gran cantidad de ají, ¿para qué? Para percibir que está picante, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esto? Vamos a decir que dentro del umbral absoluto y dentro de sus límites sensoriales, que es lo que delimita el umbral absoluto, su umbral es alto hacia el ají. ¿Por qué? Porque necesito una mayor intensidad de este estímulo para yo detectarlo, ¿no? Para yo detectar que está picante. Por el contrario, justo hace unas semanas yo hice ceviche, tengo a mi hermana. Hice ceviche y le serví a ella y, y ella cuando lo probó me dijo que estaba súper picante. Obviamente no tenía ají, no tenía nada, porque ya la conozco a ella, ¿no? Porque ya no le gusta el ají. Entonces, no tenía nada, pero según ella estaba picante. Entonces, ¿por qué pasa? Bueno, dentro de los condimentos nada más de la maceración, em, ella, por error le había echado, bueno, no ella, mi sobrino por error le había echado pimienta, ¿no? Porque yo le había dicho que le eche un poquito de sal y se equivocó y le echó pimienta. Pero bueno, eso fue un error de él. Pero, en este caso yo creo que respondí a eso, porque mi hermana, según ella, estaba picante, ¿no? Ustedes saben que la pimienta también es un condimento que también tiene esta propiedad de hacer picantes las cosas, ¿no? Pero tiene que ser una gran cantidad. Pero ¿por qué hablo de ella en este momento? Por ejemplo, porque a diferencia de su compañero que necesita una gran cantidad de ají para sentir este picante, mi hermana solamente con esa pimienta que por error le echó mi sobrino, sintió ya picante para ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de sus límites sensoriales, lo que, dado por pero según sus límites sensoriales, que es lo que define el umbral absoluto, ella tiene un umbral bajo hacia el ají o hacia el picante, a diferencia de su compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque ella con la mínima intensidad, y la intensidad del ají fue tan mínima que era solamente ese pimienta que le echaron, ella ya lo sentía picante, ¿no? Para el picante, en este caso, su umbral es mínimo. No necesita mucha intensidad de este estímulo para que ella realmente lo sienta, en este caso, ¿no? Por eso hablamos de estos límites sensoriales. Esto es el umbral absoluto, ¿no? Es esta diferencia mínima para sentir y no sentir. Aquí sí tenemos una intención. Yo quiero sentir algo o no quiero sentir, ¿no? Para yo sentir algo necesito determinada intensidad o magnitud de un estímulo, ¿verdad? Aquí yo sí hay una intención. En la transducción no es solamente el cambio de la energía física el cambio de la energía física a los mensajes nerviosos o a impulsos nerviosos para que nuestro cerebro los pueda traducir o los pueda interpretar. Entonces, estos son los procesamientos que se dan cuando se produce, cuando se registran, en este caso, la información sensorial, pero a través de cómo registramos, a través de qué cosa nosotros vamos a almacenar esta información, cómo la vamos a registrar. Y es aquí que vamos a hablar sobre las modalidades sensoriales. Ustedes ya conocen las primeras 5 modalidades sensoriales que son muy vistas también, ustedes, yo imagino, en el colegio, o si han estado antes en alguna otra academia, también las deben haber visto. La visión, la audición, la sensibilidad cutánea o áptica o el tacto, la olfacción, que es el olfato, y la gustación, que en este caso es el gusto, ¿no? Les pediría que se familiaricen con estos nombres porque dentro de las separatas es probable que vengan, o en los exámenes es probable que vengan con estos términos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? También tenemos que ver que cada uno de estos sentidos o estas modalidades sensoriales tienen su destino en el encéfalo en distintas partes, ¿no? Acuérdense, el encéfalo es parte de nuestro sistema nervioso central. Cuando se vio semanas anteriores, el sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso, acuérdense, teníamos dos, que, bueno, estaba dividido en dos. El sistema
nervioso central y el sistema periférico, el sistema nervioso periférico, ¿no? Acuérdense, dentro del sistema nervioso central que teníamos el encéfalo y la médula espinal. Y luego de esto, dentro del sistema nervioso periférico, teníamos ya los nervios que iban a llevar la información, en este caso desde nuestro cerebro hasta las zonas más alejadas o a la periferia de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a decir que el sistema nervioso central, en este caso, es aquel que va a ser el procesador de toda esta información, lo que le va a dar sentido, en este caso, a lo que nosotros sentimos, ¿no? Va a dar sentido a lo que sentimos, ¿no? Pero vamos a decir que nuestro sistema nervioso central, en este caso el encéfalo, le va a dar ese sentido, ¿no? Y vean que cada una de estas modalidades sensoriales está alojada en distintas partes o en distintos lóbulos de nuestro encéfalo, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con el significado que va a tener o la interpretación que se le va a dar a estos estímulos, ¿no? Entonces, ustedes saben, bueno, pueden ver que, por ejemplo, la visión está acá atrás en el lóbulo occipital, la audición acá en el lóbulo temporal, acuérdense, cerca del oído, ¿no? En el lóbulo temporal. La sensibilidad cutánea o áptica en la parte de aquí arriba, donde está el lóbulo parietal, en este caso, el olfato o la olfacción en el rinencéfalo. Y la gustación, en este caso, también en el lóbulo parietal, que está aquí arriba junto a lo del tacto, ¿no? Pero vamos a volver al olfato, donde decíamos en el rinencéfalo. ¿Dónde está el rinencéfalo? El rinencéfalo es una palabra que no se utiliza mucho, no se utiliza mucho actualmente, no la he visto muy utilizada, pero el rinencéfalo es parte, en este caso, del sistema nervioso central. No sé si ustedes se acuerdan cuando se habló sobre el sistema límbico, que era parte del sistema nervioso central, y dentro de las estructuras que conformaban este sistema límbico, en este caso se tenía al tálamo. El tálamo es aquella primera estación, vamos a llamarlo, en donde se recepciona eh, toda la información recopilada por nuestros receptores sensoriales o nuestros sentidos, para que después en este caso el tálamo, pueda hacer la distribución a los diferentes lóbulos de nuestro cerebro, nuestro encéfalo, para darle la interpretación adecuada, ¿no? Es como que va a ser una estación que el tálamo dice, a ver, ¿dónde me llevo? A ver, esto sí es de la retina, es una energía que viene a partir de la retina. Ah, ya, entonces, ¿a dónde tiene que ir? Al lóbulo occipital, porque ellos son los encargados de hacer la interpretación, ¿no? Vamos a decir así que es algo así que está haciendo nuestro cerebro. Entonces, el rinencéfalo no forma parte de este tálamo. El rinencéfalo es una parte sí que se encuentra también, si lo quieren ver, en nuestro cerebro, el rinencéfalo está más o menos entre el hipocampo y la amígdala, dentro del lóbulo parietal, perdón, del lóbulo temporal, más o menos por donde está nuestra orejita. Entonces, más o menos entre estos dos está el rinencéfalo. El rinencéfalo está constituido, ¿por qué? Por el bulbo olfatorio, por el tracto olfatorio, ¿no? Acuérdense, ¿se acuerdan que decíamos que dentro del el tálamo recepcionaba toda esta información de nuestros sentidos, menos la del bulbo olfatorio? Porque la del bulbo olfatorio está conectada directamente al sistema nervioso central, ¿no? No necesita pasar por el tálamo para que él lo envíe al rinencéfalo, ¿no? La información del olfato va de frente al rinencéfalo que está en el sistema nervioso central. Ya no hay ningún intermediario anterior, vamos a decir, ¿no? Entonces, el rinencéfalo está cerca, como les decía, del hipocampo y de la amígdala, ¿no? ¿Alguien se acuerda o puede abrir su micro y decirme de qué se encargaban el hipocampo y la amígdala? ¿Alguno de ustedes se acuerda de cuáles eran, de qué se encargaban de hacer, en qué participaban estos
estas dos estructuras dentro del sistema límbico, dentro del sistema nervioso central. Nadie se acuerda que eran estructuras muy importantes, porque tienen una participación importante en nuestra vida. Nadie se acuerda ni de ninguna, ni del hipocampo, ni de la amígdala. Nadie se acuerda de qué trata. Debo entender por su silencio que no lo recuerdo. Les recomendaría que lo repasen, porque es importante, ya se viene pronto el examen, entonces vayan repasándolo, ¿no? Y como siempre yo les digo, bueno, ahorita estoy temporalmente, pues estoy repasando al profesor, pero vean que los capítulos no son uno eh, externo al otro. Los capítulos, por ejemplo, en tema de psicología. Siempre vamos a sacar algo de un capítulo anterior que se va a repetir en el siguiente. Entonces, es como un cuento gigante. Entonces, para seguir la hilación del cuento, les recomendaría que vayan repasando y vayan anexando toda esta información. ¿Por qué? Porque también una cosa trae a la otra. Imagínense, terminamos hablando del sistema nervioso cuando estamos hablando de solamente las modalidades sensoriales. Entonces, es importante que lo hagan, chicos, y no me gustaría que se queden el último día de madrugada estudiando todo para pasar su examen o para el examen. ¿Y esto a qué nos trae? Al hipocampo, porque el hipocampo ¿de qué se encarga? De la formación de la memoria, tanto a corto plazo, largo plazo, como la memoria de tipo espacial. Entonces, ¿qué necesitan para que haya este paso entre la memoria del corto plazo, que es la que ustedes están estudiando, por ejemplo, a nuestra memoria a largo plazo? Necesitan dormir. Entonces, si ustedes se amanecen toda la noche, probablemente que todo esté acá, en su memoria de corto plazo, que tiene una duración de unos minutos, unos segundos, ¿no? Entonces es muy probable que la vayan a perder en el tiempo. Entonces por eso necesitan dormir. Por eso les digo, ¿no? Vayan estudiando siempre para que ustedes vayan almacenando esta información, ¿no? Pero bueno, volvamos a la clase y decía que el hipocampo era el encargado de toda esta formación. ¿Y la amígdala de qué se trata? La amígdala se encarga de formar los recuerdos emocionales. En este caso, ¿no? Vamos a decir que la amígdala es esta memoria, pero de tipo emocional. Entonces, ¿qué tiene que ver que el rinencéfalo está entre el hipocampo y la amígdala, ¿no? Cuando nosotros olemos algo, y no sé, me gustaría saber si a ustedes también les ha pasado, como a mí, cuando ustedes huelen algo, sea rico, sea feo, no sé, recuerdan algo en este caso, ¿no? Recuerdan algo y es probable que sientan alguna emoción. ¿Por qué? Porque el rinencéfalo, al estar posicionado entre el hipocampo y la amígdala, cuando ustedes huelen, cuando ustedes registran este olor a través del bulbo, a través de la nariz, en este caso, que va hasta nuestro sistema nervioso central y es interpretado por nuestro bulbo olfatorio ya aquí dentro, y en este caso el rinencéfalo aquí, por esta información, ¿qué va a pasar? Ustedes van a traer por donde se encuentra este órgano, van a traer a su mente recuerdos vividos y también emociones, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que yo cuando era muy chiquita, mi mamá siempre me llevaba al colegio. Entonces, mi mamá trabajaba también, obviamente. Entonces, mi mamá, yo me acuerdo que cuando me levantaba, me cambiaba, mi mamá se ponía un perfume especial que ya no lo usa mi mamá. Ahorita ya no usa ese perfume. Pero hasta ese momento siempre usaba ese perfume. Entonces, cada vez que yo olía ese perfume, yo sentía que ya era la hora de ir al colegio, ¿no? Porque olía el perfume de mi mamá. Entonces, ya cuando no he estado con mi mamá o estaba fuera de casa y ahora a veces he olido ese perfume, ¿qué pasa? Hago memoria y recuerdo esa temporada del colegio, ese momento cuando mi mamá me levantaba y me arreglaba todo conmigo para irme al colegio con mi mamá. ¿Y qué pasa en este caso? También me siento feliz, me siento contenta, siento como si tuviera un abrazo, ¿no? De parte de mi mamá, ¿no? Porque fueron momentos muy bonitos, ¿no? No sé si alguno de ustedes, chicos, de los que están ahorita en la clase,
¿Les ha pasado esto con algún tipo de olor, no? Puede ser, no sé si con el colegio, con alguna otra cosa. No sé si les ha pasado algo similar, de repente no a ustedes, de repente a un familiar, a un amigo que conocen. ¿Les ha pasado esto que el olor hace que despierte en ustedes estas emociones o de repente un recuerdo vívido? ¿Les ha pasado, chicos? Por ejemplo, no sé, el olor al pan o de repente, no sé, el olor a las hojitas nuevas que hay cuando abren los cuadernos, no sé, ¿algo les ha pasado a ustedes similar? O de repente a un compañero que no esté acá o de repente un familiar que conozcan. Sí, profesora. ¿Te gustaría compartir tu caso o lo que te ha pasado brevemente? Profesora, respecto a lo que estaba diciendo, cuando uno abre un libro nuevo, un cuaderno Ujú, nuevo, el olor que llega. ujú. ¿Y qué te hace sentir eso? A veces recuerdos. Muchos recuerdos. Imagino que recuerdas el colegio, ¿verdad? Sí, profesora. Ujú. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Entonces, vean que el olfato, por eso tiene por eso puede realizar eso, por eso puede despertar emociones también este olfato. Por la posición del rinencéfalo, donde está entre el hipocampo y la amígdala, dentro del lóbulo, en este caso temporal, cerca a nuestra orejita más o menos, ¿no? Puede despertar todo esto, solamente un olor, ¿no? Entonces, sepan, por eso les decía, ¿no? Cada uno de estos modalidades sensoriales se aloja en distinto lugar en nuestro encéfalo, o en este caso en nuestro cerebro, para dar la interpretación del caso. Gracias por tu participación y para que vean que no es algo, que todas estas cosas de las que hablamos no son muy alejados de nuestro día a día. Entonces, eh, vamos a ver otras tres modalidades sensoriales que ya no necesariamente tienen que ver con lo externo o nuestro entorno, sino tienen que ver con lo que sentimos nosotros mismos, lo que sienta nuestro cuerpo, ¿no? Porque también para hacer esta sensación y recoger esta información no solamente es del medio, del entorno, sino también de lo que nos sucede a nosotros, de cómo nos sentimos. Entonces, aquí ya vamos a hablar vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de afuera hacia adentro, ¿no? Vamos a empezar sobre otra modalidad sensorial en que recopila información también. Bueno, no, mejor vamos a seguir el orden de aquí del cuadro, este, para que podamos seguir y seguir según esta secuencia, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar sobre la sinestesia o kinestesia o sensibilidad sinestésica, ¿no? Pero todo eso es lo mismo, las formas son diferentes formas de llamar, pero de esto hablo. La sinestesia, ¿qué es? Es esta sensación que yo tengo del movimiento de mis músculos y de mis articulaciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo. Por ejemplo, la postura que nosotros tenemos, ¿no? Cuando ustedes, ay, ya, de repente están encorvados y de repente, ay, ya, ponte derecho. Entonces, la postura, la sensación que tienen, como que sienten que sus músculos se estiran, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Por ejemplo, chicos, algo chiquito. Les pediría a todos, por favor, que cierren sus ojitos. Cierren sus ojos, son unos segundos que van a hacer. Cierren sus ojitos. Ahora, ya cerraron sus ojitos, todos, imagino, cerraron sus ojitos. Tóquense la nariz. ¿Pudieron hacerlo? ¿Se tocaron la nariz? ¿Su nariz está fría? ¿Está caliente? ¿Está helada de repente? ¿Cómo está? ¿La tocaron? ¿Tocaron su nariz, chicos? Yo también me estoy tocando la nariz. ¿Se tocaron la nariz, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Se tocaron la nariz?
Sí, Sí, profesora. profesora. ¿Sí? Muy bien, ya se tocaron la nariz. Con los ojos cerrados, acuérdense. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es que pudieron tocarse la nariz si están con los ojos cerrados? Ahora ya pueden abrir sus ojos. Entonces, eso es la sinestesia, ¿no? La sensación que uno tiene de sus músculos, de sus articulaciones cuando se mueve, ¿no? ¿Por qué pudieron tocarse la nariz cuando están con los ojos cerrados? Porque tienen la sensibilidad de su cuerpo, ya reconocen dónde está, entonces pueden hacerlo con sus ojos cerrados. Eso es la sinestesia. Lo mismo pasa cuando ustedes, por ejemplo, están caminando o están corriendo. No tienen que estar mirando sus pies para correr, para caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sinestesia, por esta sensibilidad que ustedes tienen sobre sus músculos, sobre sus articulaciones, sobre el movimiento y la postura que ustedes tienen. Entonces, eso es de lo que va a tratar la sinestesia. Luego de esto vamos a tener la... Y bueno, gracias a todos que participaron en esta pequeña dinámica. Bueno, ahora sí voy a continuar. La sensibilidad vestibular o la sensibilidad laberíntica también es importante de nuestras modalidades sensoriales. ¿Por qué? Esta es encargada de lo que es el equilibrio y la relación espacial que nosotros vamos a tener, que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Si ven esa figura chiquita ahí, hay un señor que parece en una llanta y encima hay como una tabla, ¿no? En donde él está haciendo equilibrio, ¿no? Eso es la sensibilidad vestibular o laberíntica, en este caso. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esto? Por ejemplo, cuando ustedes manejan bicicleta. No sé cuántos de ustedes chicos de aquí, chicas, manejen bicicleta. Entonces, aquí es donde vamos a poner en práctica esta sensibilidad vestibular o laberíntica, ¿no? O imagínense también, yo no sé, chicos, chicas, cuántas de ustedes manejen un carro. Por ejemplo, si les ha pasado cuando hay estos operativos, ¿no? Estos operativos de alcoholemia, a veces te piden que te bajes del carro y ¿qué pasa? Te piden te piden que hagas el 4, ¿no? O que camines con los ojos cerrados, que hagas el 4, ¿no? Te piden a ver que te quedes unos segundos ahí para ver si tienes este equilibrio, ¿no? Obviamente que si has tomado, no lo vas a poder hacer, que es lo que ellos esperan, ¿no? Pero si es que no has tomado, se puede lograr. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? La sensibilidad para mantener este equilibrio es esta sensibilidad vestibular o laberíntica. Luego de esto tenemos la senestesia o sensibilidad orgánica, ¿no? Que se parece mucho, miren, mira, sinestesia y senestesia, se puede confundir, ¿no? Y solamente hay el cambio de la I a la E, ¿no? Una vocal, pero no, son similares, pero no significan lo mismo. La senestesia o la sensibilidad orgánica es aquella sensibilidad que yo tengo del estado general de mi cuerpo, ¿no? De cómo yo me siento. En este caso, del dolor, de la presión de mis órganos internos. No sé si les ha pasado que a veces están corriendo y sienten como que les duele la parte derecha o la parte izquierda del cuerpo, o sienten que es presión. Ya, eso tiene que ver con la sensibilidad senestésica, senestesia o la sensibilidad orgánica. Lo mismo pasa, imagínense que ustedes vienen corriendo a su clase y tienen clase en el tercer piso, ¿no? Y están tardes. Entonces suben corriendo, 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 suben las escaleras, llegan y se presentan a la clase, ¿no? Y tocan la puerta y el profesor con la mano les dice que pasen, ¿no? Ustedes pasan y luego se sientan, ¿no? Se sientan. ¿Y qué pasa? Están agitados en ese momento, ¿no? Están agitados. Y de repente no pueden decir nada en ese momento, no pueden articular palabra porque están agitados. Ya, esa sensación de fatiga tiene que ver con la senestesia, ¿no? Porque nosotros hemos, por esa sensibilidad de nuestro cuerpo, ¿no? Que tenemos. Claro que de ahí regresamos a nuestro estado normal, ¿no? Pero eso es un ejemplo de la senestesia. Y ahora me gustaría preguntarles, chicos, y que abran sus micrófonos. ¿Ustedes creen que la práctica del yoga sea un ejemplo de una modalidad sensorial de la sinestesia o de la senestesia? ¿Cuál creen que es la práctica del Sinestesia. yoga? ¿Cuál? Perdón, dijiste, la sinestesia.
Sinestesia. ¿Por qué la sinestesia? Movimiento de las extremidades. Movimiento de las extremidades. Muchas gracias por tu participación. ¿Todos están de acuerdo con su compañero o alguien cree que es un ejemplo de la senestesia? ¿Todos están de acuerdo? Nadie piensa lo contrario de su compañero. Bueno, entiendo que todos están de acuerdo. Y sí, gracias por tu participación. En este caso, la práctica de yoga es un ejemplo muy bueno en donde nosotros podemos activar diferentes modalidades sensoriales, ¿no? A la vez. Y sí, está bien, es un ejemplo de la sinestesia, porque aquí en la práctica del yoga vamos a percibir la posición y el movimiento de nuestro cuerpo sin necesidad de verlo, ¿no? De repente ustedes están en su sesión de yoga y les piden que cierren los ojos y entonces ahí les dicen, no, estiren sus manos, ¿no? Lleven sus manos hasta la punta de sus pies, ¿no? O estírense y levanten la cabeza, la nariz que toque el techo o el cielo, ¿no? Unas cosas así te dicen en las prácticas de yoga, ¿no? Entonces, hay ciertas posiciones también cuando hacen estas posiciones de los ojos cerrados en que te piden, ¿no? Que estés mirando, que estás con los ojos cerrados y tú puedes tocar tu nariz o estirar tus músculos, todo eso sin necesidad de verlos, ¿no? Lo mismo. Entonces, la práctica de yoga obviamente sería un ejemplo, en este caso, de la sinestesia, porque tu cuerpo se mueve y tú sabes exactamente dónde está cada parte de nuestro cuerpo sin tener que mirarlo, ¿no? Entonces, eso es la sinestesia. Pero también es un ejemplo de la senestesia a la vez. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros hacemos estos estiramientos y todas estas prácticas de yoga, nosotros estamos, ¿qué? Estamos acompañados de lo que nos van diciendo, aparte de hacer los movimientos, estamos percibiendo lo que es nuestra respiración, percibiendo lo que es el latido de nuestro corazón o la tensión que tiene nuestro cuerpo o la relajación de nuestro cuerpo, ¿no? Sientes cómo nosotros nos relajamos o de repente si estamos incómodos y estamos tomando conciencia de lo que nos está pasando en el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo vamos a decir, nuestro cuerpo está hablándonos, ¿no? Y esto ya es la senestesia. Entonces, porque estamos ya percibiendo nuestro bienestar interno, ¿no? Llámese el latido de nuestro corazón, la respiración que tenemos, la tensión de repente, ¿no? Entonces, la práctica de yoga, como les decía, es un buen ejemplo en el que activa las diferentes modalidades sensoriales a la vez. Entonces, gracias a su compañero que participó también en este ejemplo. Pero vean, ¿no? Vean cómo cositas de la vida diaria también tienen que ver aquí, ¿no? No es solamente algo que está escrito en un libro. Entonces, vamos a continuar y ya una vez que nosotros hemos acabado de ver las modalidades
Se cortó el audio. Ay, ya. Ahora sí me escuchan, chicos. Perdón, estaba apagado mi micro, no sé por qué. Gracias por decírmelo. Em, ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me escucharon? Supongo que me escucharon hasta la parte anterior, ¿verdad? ¿O hasta dónde me escucharon? Disculpen, chicos. Para retomar desde allí. Justo cuando terminó de explicar las modalidades sensoriales y cambió a la siguiente página, se cortó. Ah, ya, está bien. Muchas gracias. Gracias por la precisión también. Entonces, les decía que nosotros ya vamos a dejar de lado las modalidades sensoriales, que son aquellas que nos van a ayudar a registrar toda esta información desde el exterior. Y ustedes han visto que también desde nuestro propio cuerpo, lo que está pasándonos de manera interna, para nosotros pasar ya a hacer esta interpretación. Y parte de esto, y aquí vamos a hablar de los factores psicológicos de la percepción. Porque la percepción, a ver, ya, porque la percepción es este proceso en el que se va a dar la interpretación de la información. Voy a fijarlo por si acaso se vuelve a apagar el micrófono. Entonces, la interpretación es este proceso en donde, perdón, la percepción es este proceso en donde vamos a interpretar la información. Ya. Vamos a interpretar esta información, ¿no? Y ya sabemos que cada una de esas modalidades sensoriales tiene un distinto destino dentro de nuestros lóbulos o de nuestro encéfalo, ¿verdad? Pero así como decíamos que la sensación es un procesamiento ascendente, porque sube la información hacia nuestro cerebro, en este caso vamos a decir que la percepción es un procesamiento descendente, porque la información que va a hacer va a bajar desde nuestro cerebro, desde nuestro encéfalo, desde nuestros lóbulos, va a bajar la información que tiene que llegar hasta la periferia de nuestro cuerpo, ¿no? Acuérdense, ¿cuál es este sistema que lo va a llevar a la periferia de nuestro cuerpo? El sistema nervioso periférico. Lo va a llevar hasta ahí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía, no? Imagínense si les están haciendo cosquillas en los pies, ¿no? Entonces, va a llegar esto hasta mi lóbulo occipital, que es el que va, o sea, llega primero por el tálamo y luego el tálamo dice, ah, es parte del tacto, entonces se tiene que ir al lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el que interpreta. El lóbulo occipital dice, ay, ¿qué le están haciendo a esta persona? Uy, le están haciendo cosquillas, ¿no? Entonces, que saque el pie, que saque el pie. Entonces, todas esas cosas que les estoy contando suceden en segundos, ¿ya? Y va a bajar la información, por eso es un procesamiento descendente, va a bajar la información desde nuestro cerebro hasta nuestras extremidades inferiores, que son las más alejadas también en la periferia de nuestro cuerpo. ¿Y ustedes qué van a hacer? Sacar su pie, ¿no? Para que no le sigan haciendo cosquillas. Lo mismo pasa, por ejemplo, imaginemos que tienen una cocina nueva en su casa, están llegando a su casa y hay una cocina nueva, y justo ven que la hornilla está naranja. Y imaginemos que no sabemos qué significa que la hornilla está naranja, ¿ya? Vamos a imaginar que no sabemos eso, nos ponemos en ese caso. Y llega el niño, o llegan ustedes, o llega un compañero, no sé, quién sea que llegue, y agarra con su manito y dice, uy, la hornilla está naranja, ¿qué está pasando? Y ¡pam! Tocan la hornilla. ¿Qué va a pasar aquí? Mi tacto, en este caso, mi sensibilidad áptica o cutánea, va a recoger la información ¿de qué? Del calor. ¿Qué va a pasar? Va a repasar, va a regresar, en este caso va a subir la información hacia mi tálamo otra vez. ¿Y qué va a pasar? Uy, está caliente. Y el tálamo va a decir, ya, es tacto, ¿a dónde va? En este caso, tiene que ir al lóbulo parietal, aquí en la parte de aquí arribita, que es la que se encarga del tacto, en este caso para hacer la interpretación. Y el lóbulo parietal dice, ah, te estás quemando, saca la mano. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar la información, percepción, va a bajar hacia donde son mis manos para yo quitar la mano. Todo esto que les digo sucede en segundos, pero es
la explicación que está detrás. Entonces ustedes quitan su mano. Claro que de repente se quedan con una ampolla o algo porque han estado ya unos minutos ahí, pero eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede en nuestro cerebro. Entonces, para nosotros también darle este significado a las sensaciones es que una escuela gestáltica, que es esta escuela de la que nosotros hablamos en la primera semana, por ejemplo, en los orígenes de la psicología se hablaron de varias escuelas. Una de ellas fue esta escuela gestáltica, una escuela que tenía como representantes, en este caso a Kohler, a Kurkowka, me parece, y también Max Wertheimer era otro de sus representantes. En este caso, ¿qué decían ellos? Que para nosotros organizar las sensaciones que nosotros vamos a recopilar por nuestras modalidades sensoriales, teníamos que tener ciertos principios, ¿no? Para darle significado a estas sensaciones que recopilábamos. Entonces, aquí ellos, en esta psicología del Gestalt significa forma, Gestalt habla sobre el recopilar toda esta información para buscar el sentido de unidad, acuérdense. Aquí también los gestálticos nos dijeron algo importante. La suma de las partes, en este caso de la percepción del conjunto, o en este caso del todo, perdón, es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos agregan que el receptor, en este caso, o la persona que va a hacer esta interpretación, le va a agregar algo más, en este caso, ¿no? Le va a agregar temas como, por ejemplo, conocimientos previos, experiencias previas, motivaciones, ¿no? Porque el sujeto le va a aportar esto adicional a lo que está recibiendo, estos datos sensoriales que recibe, ¿no? Por eso, cuando uno está viendo una película, por ejemplo, ¿no? Ve una película, ya, ahorita nomás fue. Cuando, cuando ha sido se me fue el comercial del Día de la Madre de Gloria. No sé si todos lo vieron, imagino que sí, pero había una parte en que el comercial había un niñito en que ya se veía que estaba creciendo, ¿no? Entonces la mamá sale por la ventana y lo mira y como que trata de hacerle la misma señal que ellos hacían cuando eran chiquitos y el niñito siempre contestaba, pero el niñito ya es adolescente, ¿no? Entonces le hace esa señal a la mamá por la ventana y el niñito lo mira y se da la vuelta, ¿no? Entonces como que ya ni siquiera lo reconoce, ya. Eso cuando yo lo vi la primera vez me hizo llorar. ¿Por qué? Porque a mí también me pasa con mi bebé que, bueno, ya no es un bebé, ya es adolescente. Lo mismo me pasó una vez cuando yo estaba yendo con él al colegio, me dijo algo similar. No es el momento para contarles exactamente lo que me dijo, pero me hizo sentir lo mismo, ¿no? Porque los niños ya crecen. Entonces, no saben cómo me sentí identificada con esto. Entonces, de esto habla la Gestalt, ¿no? Nosotros, como los receptores de la información, le vamos a agregar algo adicional, a solamente, por ejemplo, ver la imagen, ¿no? De repente algún otro no, porque no ha pasado lo mismo, pero yo sí. Entonces, por eso medio que me hizo llorar ese comercial la primera vez que lo vi. Entonces, a eso es a lo que va la Gestalt, ¿no? Nosotros le aportamos algo adicional a esta interpretación o a esta recepción de los datos sensoriales que tenemos. Entonces, como les decía, Gestalt nos dice que para otorgarle significado a estas sensaciones, nosotros tenemos leyes o principios. 3 leyes, ¿no? Pero vamos a ver que una de estas se ampara o se basa en la anterior para que pueda darse. Y vamos a ver también que una de estas se divide en 4. Entonces, vamos a continuar describiendo las leyes. La primera de esta ley que nos aporta Gestalt es la ley de figura o fondo, ley de articulación de figura o fondo. Aquí en este caso tenemos 2 imágenes, la imagen izquierda y la imagen derecha.
¿Qué ven en la imagen izquierda, chicos? Pueden abrir sus micrófonos y decirme qué ven en la imagen izquierda. Dos mujeres. Dos mujeres, muy bien. Y en la imagen derecha, ¿qué ven en la imagen derecha? Un bebé. Un Árbol. bebé, un árbol. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Y en la imagen izquierda, aparte de las dos mujeres, vieron otra cosa? Una tercera mujer. Una tercera mujer también. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias a todos por participar. ¿Por qué es esto? Estas imágenes que ustedes tienen aquí son imágenes. ¿Y qué van a pasar? Tal cual la primera imagen que nosotros vimos, ¿se acuerdan que les dije, recuerden esa imagen? También esta imagen se trata de esta ley de articulación de figura y fondo. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Nosotros vamos a percibir, en este caso, un campo perceptivo, un contexto, que es lo que ven en la imagen. Sin embargo, hay algunos objetos o figuras que van a sobresalir de este fondo, de este contexto, ¿no? Llámese en la primera imagen que vimos el árbol o los animales, en la figura izquierda, por ejemplo, la mujer o las mujeres, en este caso en la parte derecha, el árbol o el bebé, tal cual lo dijeron sus compañeros también. Siempre hay una figura que va a sobresalir. Por eso cuando les presentan estas figuras, siempre le dicen, ¿qué es lo primero que ves? ¿No? Y aquí tienen que ver sobre esta ley de figura y fondo, ¿no? Y te dicen, ¿no? A partir de lo primero que ves, interpretan algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros para ver algo, en este caso, para destacar, en este caso, esta figura, para discernir esto, es que nosotros vamos a agregar este tema de los conocimientos previos que yo tengo, expectativas, ¿no? Que yo reconozco, este, experiencias anteriores, ¿no? Que va a hacer que una cosa vea primero, que una figura resalte antes que la otra. Igual en su separata, en su boletín, que está impreso, tienen una figura, no sé si también la han visto porque muchos la han pasado por internet, una figura de una señora anciana y una señora joven, ¿no? Que es a la vez. Entonces ahí te preguntan, ¿ves una señora joven o una señora anciana? ¿Qué es lo que ves? ¿No? Entonces mucho también tiene que ver con estas experiencias y vivencias anteriores, ¿no? Nada está mal, solamente que nosotros vamos a cambiar la forma en que vemos las cosas, ¿no? Por eso decimos que esta percepción no es una percepción igual también para todos, ¿no? Es una percepción muy nuestra de cada uno, lo que entendemos, ¿no? Y también vamos a ver aquí con estas imágenes que no solamente un mismo estímulo o una misma totalidad perceptiva va a hacer que solamente tengamos una percepción, porque una misma, y según también dice esta ley de articulación y fondo, puede producir que este único estímulo tenga más de una percepción. Por ejemplo, ¿no? En la derecha que decían sus compañeros, un bebé, o también es un árbol, o también es una misma playa. No sé si abajo ven una pareja o unos amigos, no sé si será, que están mirando que también es una playa, es un paisaje, ¿no? Entonces, un mismo estímulo tiene diferentes percepciones. ¿Y por qué hacemos esta percepción? Referido a nuestras experiencias de vidas anteriores, a lo que nosotros ya conocemos, estudiamos en este caso, ¿no? Expectativas que tenemos, motivaciones que tenemos de repente, ¿no? Esta es la ley de articulación y figura y fondo. Luego, según la Gestalt, tenemos otra ley, la ley llamada de totalidades perceptivas, en este caso, o también llamada ley de la buena forma. Esta ley está basada en el principio de la organización, ¿se acuerdan que les di ese significado de las sensaciones? Organizando los elementos que componen, en este caso, en un todo, ¿no? En esta experiencia perceptiva. Y los gestálticos le llamaron a esta organización, perdón, le llamaron a esta organización pregnancia, ¿no? Los gestálticos le llamaron pregnancia. Este principio de la pregnancia
señala que cuando nosotros vamos a buscar, en este caso, la organización de los elementos de todo, vamos a buscar, nuestro cerebro va a buscar reducir las ambigüedades o las distorsiones que podamos encontrar, en este caso, buscando la forma más simple, la forma más consistente, una forma también conocida, ¿no? Porque el cerebro prefiere estas formas integradas, estas formas completas para que tenga un sentido, en este caso, ¿no? Entonces, aquí en la pregnancia nosotros vamos a percibir una totalidad, ¿no? Y siempre buscamos una totalidad que no tenga ambigüedades, eliminando las distorsiones que pueden existir para nosotros buscar también algo que también conozcamos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en la imagen derecha, en las imágenes derechas tenemos unas dos preguntas. Se dice, puedes ver a Charles Chaplin y puedes ver a Hitler, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en la izquierda yo veo claramente a Hitler porque yo sé que Hitler usaba este bigote y esa es su silueta, si bien no tiene la silueta de la cara dibujada, pero yo lo sé. Y en la parte derecha, Charles Chaplin, ¿por qué? Por este gorro que utilizaba también Charles Chaplin, ¿no? Entonces, aquí es lo que nosotros vemos. En este caso, mi cerebro está buscando una totalidad, y luego ya de que encontré mi totalidad, ya voy a pasar a ver las partecitas de cada una de mis imágenes, ¿no? Entonces ahí voy a ver las partecitas también que constituyen mis imágenes, ¿no? Pero primero voy a buscar esta totalidad. Lo mismo pasa que en la separata impresa les han puesto la figura de un tigre. Entonces, yo cuando veo la totalidad, veo un tigre. Ya después me pongo a ver de que, no tiene la silueta dibujada. Interesante. Pero yo veo un tigre, ¿no? Que es la totalidad, que es lo que hace mi cerebro. Mi cerebro busca una figura completa, una figura estable, una figura coherente, reduciendo ambigüedades, distorsiones, para darle sentido, ¿verdad? Buscando una totalidad. Entonces aquí veo eso. Pero como les decía, una de las leyes, en este caso la ley de totalidades perceptivas o de pregnancia, se apoya en las leyes de agrupación de estímulos, ¿no? Que son estas leyes que me van a apoyar para nosotros buscar esta totalidad. Entonces, ¿cuáles son estas leyes? Las leyes de agrupación de estímulos, en este caso nos decía la psicología Gestalt, que nos decía que una vez separadas las figuras, en este caso los objetos desde el fondo, en este caso, nosotros vamos a organizar las figuras de tal manera que tengan sentido, un sentido que nos ayuda en este caso a tener esta totalidad que decíamos en la ley de la pregnancia o en la ley de la buena forma, ¿no? Entonces, a través de estas leyes de agrupación de estímulo, es que nosotros le vamos a dar estas reglas de agrupación, en este caso, ¿no? A estas figuras que hemos separado del fondo, vamos a decir, ¿no? Entonces, las más frecuentes son estas 4 de las que vamos a tratar. La primera de estas es la ley del cierre o del completamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la izquierda yo veo un oso panda y en la parte de abajo, en la derecha, ven una pelota de fútbol, ¿no? Muy similar a la del tigre, ¿no? Que vimos en la ley de pregnancia, ¿no? ¿Qué va a pasar? En este caso, no tiene la silueta, pero yo veo esto, ¿no? Porque estoy buscando una totalidad y de algo conocido, en este caso, ¿no? Entonces, esta es la ley. La ley del cierre me dice que mi cerebro tiene la tendencia a llenar los espacios en blanco para crear un objeto completo, un objeto unido, un objeto eh, que que sea similar a una información conocida, en este caso por mí, por el receptor que yo tengo, o por la persona que va a percibir, por el perceptor también, para darle sentido, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, el oso panda y la pelota de fútbol, ¿no? Luego tengo otra ley de agrupación de estímulos, que es la ley de la semejanza.
es esta tendencia perceptiva de agrupar los objetos que son similares en apariencia, ¿no? Los elementos se asocian por la similitud que tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, hace algunos años, no me acuerdo cuántos, pero hace algunos años hubo un partido en el Estadio Monumental que no acabó bien. ¿Por qué? Porque habían dos barras de dos equipos, ¿no? Uno obviamente era de Universitario, el otro no me acuerdo de qué equipo era, pero en este caso fueron por una calle. No fue en el mismo distrito del Monumental, en otro distrito, ¿no? Y resulta que se estaban encontrando en esa calle estos dos equipos de barridas, ¿no? Estos dos equipos de barristas, en este caso, ¿no? ¿Y qué pasó? Resultó que a la mitad de la calle había una pollería. ¿Y qué pasó? Los chicos de la pollería estaban afuera de la pollería, estaban limpiando, estaban dando volantes, ¿no? Estaban ahí los chicos, ¿no? Trabajando. Pero los chicos de la pollería no tenían un uniforme, ¿no? Que dijeran, son de esta pollería, no tenían un uniforme, ¿no? Estaban con su ropa común y silvestre, como cualquiera. Y los chicos de las barriadas, de los barristas, se estaban reuniendo en esa calle, ¿no? Tipo para enfrentarse, creo yo. No lo sé cuál era su intención de todos. Pero ¿qué pasó con los chicos de la pollería, ¿no? Lamentablemente, uno de los chicos de los barristas los confundieron como parte del otro equipo de la barriada, ¿no? De las otras barras, ¿no? ¿Y qué pasó? Salieron golpeados en este caso, ¿no? Tuvieron heridas, fueron a parar al hospital. Pero ¿por qué los confundieron con ellos si no eran parte de ellos? No llegaron juntos, ¿no? En este caso, las personas que participaban de estas barras tenían ropa vestida, que tenían su ropa era muy común, similar a la ropa que tenían los chicos que estaban trabajando en la pollería, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se dio esta ley de semejanza. ¿Por qué? Porque ellos agruparon a estas personas que eran de la pollería, trabajadores de la pollería, como parte de los barristas de este otro equipo. ¿Por qué? Porque tenían características similares en apariencia y obviamente se llevaron la peor parte, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se confundieron a estas personas que trabajan en la pollería como parte de los barristas. Esto es la ley de la semejanza, ¿no? Ustedes confunden a alguien como parte de un grupo por, en este caso, características de similitud que ustedes asocian, ¿no? Que ustedes observan, en este caso, similares en apariencia. Luego de eso tenemos otra ley, la ley de la proximidad. La ley de la proximidad me habla sobre esta tendencia perceptiva de agrupar objetos que están próximos en el espacio, otorgándoles un sentido. Aquí, por ejemplo, ustedes ven al perrito, veo un perrito, es una totalidad, pero ¿qué pasa? Bueno, si yo veo ahora dentro del perrito, ¿qué veo? Veo huellita, veo rombo, veo corazón, veo huesitos, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Agrupé todas estas formas en que buscando una totalidad, ¿no? Y porque están cercanos en el espacio, yo los agrupo, ¿no? Entonces, ¿qué digo que son? Es un perrito el que está formando. Pero busquemos, ¿qué pasa aquí? Yo voy a agrupar, en este caso, asociar debido a la cercanía, ¿no? Entonces, debido a la cercanía es que yo los voy a agrupar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá siempre me decía que cuando yo era más chiquita y salía sola, por ejemplo, a veces salíamos de la pretarde y tenía que salir sola. Bueno, en ese momento era tarde, ¿no? Que salíamos como a las 10 de la noche, así, porque nos quedábamos resolviendo exámenes de admisión para mejorar nuestra preparación. Entonces, a veces salía y no había nadie en la calle. Entonces mi mamá siempre me dijo, ¿no? Cuando estés saliendo y salgas sola, busca siempre salir en grupo. O si ves un grupo, trata de pegarte a ellos, ¿no? Yo le decía, ¿por qué, mamá?
Y me decía, porque para que piensen que tú perteneces a ese grupo y no te pase nada en caso haya algo malo. Ah, ya le dije a mi mamá. Mi mamá, por si acaso, no es psicóloga. Pero mi mamá lo hacía por un tema de seguridad, ¿no? De que no me pase nada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando tú te pegas a estos grupos, la mayoría que ve es un espectador tercero, puede pensar que tú eres parte de ese grupo, ¿no? Lo mismo pasa cuando vas a unas fiestas. Vas a una fiesta, ves a un grupo de personas y ves a alguien cercano. Entonces tú puedes asumir que esa persona también es parte de ese grupo. Quizás sí, quizás no. Pero solamente por estar cercanos, ustedes los agrupan como partes, como parte de un mismo grupo, en este caso por estar próximos en el tema espacial. Luego de esto tenemos el de la continuidad. La ley de la agrupación por continuidad, ¿de qué trata? Cuando es una tendencia perceptiva a darle continuidad a figuras discontinuas con el propósito de percibir una totalidad con sentido. En este caso, por ejemplo, ven en la parte de abajo, son pájaros que están volando. Yo percibo que más al fondo deben haber más pájaros y están volando hacia algún lugar, ¿no? Entonces, le estoy dando un sentido de totalidad, de un cierre, que quizás no lo veo ahí, perdón, pero le estoy dando esta totalidad a esta figura discontinua. En este caso, hace unos años también hubo una publicidad de una marca de cierres que era una figura en que salían mostrando la parte superior del pecho de una mujer. En este caso, ¿qué había? Era para las chicas que sí saben, tenía puesta era un corset, creo, en esta parte de aquí. ¿Y qué tenía en medio? Tenía un cierre. Entonces, yo como asumí que era mujer porque tenía uñas, esa manita, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Hacía la foto, era como una foto en que estaba agarrando la parte superior del cierre como para bajarlo, ¿no? Y era parte de una propaganda de una marca de cierres, ¿no? Obviamente, tú no ves dónde acaba el cierre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tu cerebro, en este caso, le va a dar continuidad al cierre, porque uno sabe dónde acaba un cierre, ¿no? Y si eres una chica, conoces ese tipo de polos o de ropa, sabes dónde acaba. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Mi cerebro le da continuidad a esta figura para buscar este sentido de totalidad, en este caso, ¿no? Igualmente aquí volviendo a este tema de las aves, ¿no? Le damos continuidad para seguir el trayecto de estas aves, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita donde estoy sentada, yo veo que el trayecto continúa hasta mi pared, ¿no? Para salir, en este caso de la habitación, ¿no? Yo le estoy dando continuidad a esta figura. Y estas son las leyes que nos dice, en este caso, la Gestalt. Estas leyes son las de las que parte también la ley de totalidades perceptivas, en este caso, para, en este caso, darle un significado a estos registros sensoriales, ¿no? Pero, como veíamos en las etapas sensoperceptivas, ¿no? Una vez que ya se dio la sensación, se da la percepción, que es la interpretación, y luego de esto, el reconocimiento de formas. Y para que se dé el reconocimiento de formas, también tenemos teorías cognitivas, ¿no? 3 teorías que nos van a apoyar a este reconocimiento de formas. Este reconocimiento de formas, como les decía, consiste en detectar una equivalencia en nuestra memoria del estímulo nuevo que estamos recopilando, ¿no? Con una representación previa que ya tenemos en nuestra memoria, una representación existente, una categoría, de repente un criterio, algo que esté allí, ¿no? Hacemos esta equivalencia con un registro nuevo. Luego de esto, vamos a ver también que, y valga la redundancia, ¿no? Para hacer esta equivalencia es porque tiene que ser un procesamiento guiado por nuestros conceptos que ya hemos aprendido, educación previa que hemos tenido, expectativas, motivaciones que nosotros tenemos almacenadas en nuestra memoria. Y luego de esto, como les decía, tenemos
3 de estas teorías que van a apoyar este reconocimiento de las formas, ¿no? Para ver cómo el cerebro reconoce ahora esta información, ¿no? Entonces, la primera teoría de este reconocimiento de formas es la de la igualación a una plantilla o igualación a un patrón, ¿no? Entonces, aquí vemos letras y yo veo que dice Adén, dicen esas letras, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esta teoría de la igualación a una plantilla? Entonces, dice, para reconocer nosotros un patrón, ya sea simple o complejo, por ejemplo, aquí las letras o de repente un rostro de una persona, la información que se recopila se va a comparar con códigos previamente almacenados llamados plantillas, ¿no? Entonces, cuando yo escribo en la pizarra, bueno, yo no, el profesor, bueno, cuando yo escribo en la pizarra y están mis alumnos, por ejemplo, reconocen lo que estoy escribiendo en la pizarra. ¿Por qué? Porque hacen la igualación a una plantilla. ¿Qué plantilla es esta? La del abecedario, porque ustedes ya la estudiaron, ya la conocen. Entonces, por eso es que pueden leer lo que dice ahí, ¿no? Imaginemos que ponemos a alguien que ha estudiado alemán a escribir lo que yo estoy, a entender lo que yo estoy escribiendo en la pizarra, es probablemente que no lo entienda. ¿Por qué? Porque su plantilla de alemán no es igual a la misma, no es igual a la mía, ¿no? Del español. Entonces es probable que no lo pueda entender. Entonces eso es cuando hacemos la percepción de un patrón, en este caso, simple. Un patrón complejo, ¿no? Cuando vemos la imagen de alguien, cuando vemos el rostro de alguien. ¿Y aquí qué vamos a ver? Hay algunos que también hemos hablado, o bueno, imagino lo han hablado con el profesor. Hay algunos fenómenos como son los estereotipos o los prejuicios, ¿no? Parte también de la socialización, que se hacen. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes ven, por ejemplo, o de repente les presentan a alguien nuevo en clase y, no sé, reconocen a alguien que tiene, no sé, es de color oscuro o de repente tiene sus ojitos jaladitos, ¿no? Sabemos que pertenecen o son asiáticos o tienen ascendencia asiática y si son de piel oscura, son de ascendencia también, por ejemplo, de África o puede ser de Chincha, porque acá también tenemos eso, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Lo igualan en este caso a esta categoría o este criterio que tienen en sus memorias para, por ejemplo, expresarse o hablar con estas personas, ¿no? Que sea de manera positiva o negativa. Por eso les hablaba del estereotipo, que puede ser positivo o negativo, o del prejuicio, ¿no? Cuando puede ser algo negativo, ¿no? O de repente cuando escuchas a alguien hablar, su dejo de voz también te va a hacer indicar si es peruano o si es extranjero. Y eso también tiene que ver en cómo te vas a comportar con esa persona, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes un prejuicio, una idea equivocada o una mala experiencia con, en este caso, los extranjeros, es probable que no te comportes de la mejor forma, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la igualación de una plantilla o un patrón, ¿no? De repente con una experiencia anterior con una persona de su misma nacionalidad, es por eso que te comportas así. Entonces, esta es la igualación a una plantilla o a un patrón. Luego de eso tenemos la teoría de los prototipos o de los geones, ¿no? Los prototipos o los geones me hablan sobre este modelo teórico en el cual nosotros vamos a reconocer la totalidad separándolo en los elementos o en los geones básicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver aquí la taza, ¿no? Está separada en dos geones. Primero lo que es el cilindro y el asa. Luego de esto tenemos a la derecha tenemos un maletín, ¿no? Separado en dos geones, el asa y el rectángulo que es el maletín. O por el contrario tenemos un cono de helado, ¿no? Ahí tenemos un cono, dos geones también, un cono y la esfera, que es la bola de helado. En este caso nosotros vamos a decir que los prototipos o los geones o estos componentes son invariables en el tiempo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque son invariantes, porque por más que sean grandes o chiquitos, se va a seguir manteniendo la misma forma del geón, ¿no? Entonces, esto hace, por ejemplo, que se logren estas representaciones tridimensionales, por ejemplo, de las figuras, ¿no? Por lo que les decía lo del cono de helado, ¿no?
Y luego de esto tenemos otra teoría de reconocimiento de formas, que es la de análisis de características o rasgos. Aquí es cuando nuestro cerebro en este caso va a reconocer ciertos rasgos o características de manera que permita la diferenciación de esta, en este caso, esta imagen, ¿no? Va a definir, ¿y esto cómo me va a ayudar? Dentro de las teorías de economía cognitiva, esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque en este caso dice que mi cerebro solamente va a necesitar reconocer ciertos rasgos básicos para determinar qué es esto, ¿no? Por eso decíamos que es una teoría económica, ¿no? Porque solamente reconoce ciertas formas o rasgos que están almacenados previamente en nuestra memoria, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes conocen a alguien y la vuelven a ver o lo vuelven a ver después de tiempo, su cerebro tiene almacenados ciertos rasgos. Entonces es probable que la puedan reconocer o lo puedan reconocer después de tiempo si lo vuelven a ver, no sé, en otra reunión o en algún otro lugar, ¿no? Entonces, este es el análisis de características o rasgos. Y como les decía, nosotros también tenemos errores cuando hacemos esta percepción. Y a estos errores le vamos a llamar alteraciones perceptuales, ¿no? Las alteraciones perceptuales se dan de dos formas, ¿no? Para que se den estos errores. La primera es la ilusión. La ilusión es una percepción equivocada de algo real, de un registro real, de algo que existe, de algo que está sucediendo. Que puede darse de dos formas. Puede darse por un estímulo que es ambiguo, por ejemplo, en los espectáculos de magia, que se dan un estímulo ambiguo, o también creada por nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estímulo ambiguo que se da, por ejemplo, con los magos, en este caso vamos a ver a la derecha, en la parte superior tenemos un dibujo, ¿no? Que parece que el dedito de esta persona está señalando a un agujero. Pero ¿por qué se ocurre esto? Ocurre esto porque son técnicas de dibujo que ayudan a darle movimiento a los dibujos. En verdad no es que hay un agujero, es un dibujo en una hoja, tal cual, está ahí puesto, está simplemente que por las sombras, por las sombras, por el color negro que tiene, por ejemplo, el dibujo, me da la idea de que sea un agujero, pero no lo es un estímulo ambiguo, como les decía también. Y por otro lado, también se producen, les decía, las ilusiones por las provocados por nuestro cerebro, en este caso, ¿no? Perdón, en este caso, ¿no? Cuando, por ejemplo, es un día de mucho calor, ¿no? Y ustedes de repente están en el micro o están en el carro o están manejando, ¿no? Y ustedes ven en el fondo de la carretera, ven como si hubiera agua. No sé si les ha pasado que lo han visto. Ya. Eso es una ilusión. ¿Por qué? Nuestro cerebro está creando esta ilusión, en este caso, ¿no? Está percibiendo algo, ¿sí? Pero algo que existe, porque es el calor que existe, ¿no? Pero se está equivocando en esta percepción, ¿no? Es una percepción equivocada. Eso es la ilusión, ¿no? Entonces, la ilusión se puede generar en cualquier, como ven, en cualquier modalidad sensorial, ¿no? Igualmente, las ilusiones ópticas son las más conocidas y de las que más se hablan, pero no necesariamente es la única forma en que se pueden dar. Entonces, por ejemplo, hace unos años pasaban una, una grabación, ¿no? Por el WhatsApp, creo que lo pasaron en algún momento, en el que había alguien que creo que decía algo así como, em, este mes me toca pagar el alquiler o voy a pagar el alquiler mensual, algo así decía, ¿ya? Pero luego, si releías el texto que acompañaba esa grabación, te decía que no decía eso, decía que iba a pagar la luz, que escuches bien. Entonces tú volvías a escuchar y decía,
tengo que ir a pagar la luz de este mes o voy a pagar la luz mensual, algo así. Decía, ¿no? Pero era lo mismo, solamente que en vez de alquiler era luz. ¿Por qué pasa? Normalmente hay estímulos ambiguos, ¿no? De repente no se escucha del todo bien, entonces, ¿qué va a pasar? Y acuérdense, ¿no? Por esta ley del cierre, ¿se acuerdan? La ley del cierre, yo tiendo a darle una continuidad, una totalidad. Entonces, yo voy a decir que decía el alquiler, ¿no? O cuando, por ejemplo, ustedes están por ahí escuchando algo, de repente están en clase y no terminaron de escuchar bien, le dan un sentido que ustedes creen, ¿no? Pero puede ser que sea una ilusión, porque puede ser que no sea realmente eso, es una percepción equivocada. Entonces, a lo que iba es de que las ilusiones no solamente se dan de manera óptica, ¿no? También se pueden dar en cualquiera de las modalidades perceptivas. Luego de esto, vamos a tener la alucinación. La alucinación, en este caso, es una llamada común, es llamada, una pseudo percepción, en este caso, ¿no? En este caso, yo voy a percibir algo que no existe. El no existe, no existe, no hay registros, no existe, ¿no? Pero yo voy a estar equivocando, ¿no? En este caso, estamos, en este caso, sufriendo dos cosas, ¿no? Estamos sufriendo alguna enfermedad de tipo psicopatológica, ¿no? Por eso hay algunas enfermedades de tipo psicopatológicas que dentro de sus síntomas tienen las alucinaciones. Y luego de esto, vamos a ver que también se produce porque cuando tenemos algún cuadro de alguna enfermedad mental, en este caso por el deterioro mental, o también porque por la ingesta de drogas o de sustancias ilegales, también se producen alucinaciones. No sé si alguna vez han visto que hay este, eh, asesinatos, hay mucha misoginia, el asesinato de las mujeres. Y una vez vi cuando entrevistaron a uno de estos señores por qué lo había hecho. En este caso, que había dicho él, ¿cuál respondió? Que había venido alguien y le había dicho que tenía que matar a su esposa. Y estaba muy seguro cuando lo dijo. Ya. Luego de esto se vio que ese señor sí sufría un cuadro de enfermedad mental, ¿no? En verdad no había habido nadie que le había dicho que tenía que matar a su esposa. Era parte de un cuadro de enfermedad mental que tenía el señor, ¿no? Bueno, ya lo que pasó después estará en las noticias, pero lo que iba es a esto, ¿no? Esto es la alucinación, una pseudo percepción. Entonces, con esto ya estamos acabando lo que es esta semana. No sé si a alguien, antes de pasar a las preguntas de esta semana, le gustaría hacer algún comentario o hacer alguna pregunta sobre lo que hemos estado diciendo. O de repente agregar algo que ha podido ir estudiando o ha visto. Por su silencio interpreto que no, pero sí les recomendaría, por favor, que vayan repasando todo esto. Saben que ya van a tener este domingo el primer examen. Me parece que es hasta la semana 5. Igual no es todavía esta semana, pero vayan repasándola, ¿sí? Para que al final no tengan que estar estudiando todo junto a la vez, ¿no? Porque son muchos cursos los que llevan. No es solamente la psicología. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a los ejercicios, ¿no? Vamos a leer cada uno y bueno, ahí les voy a ir preguntando si hay alguno que haya respondido. Digan si lo que ustedes creen, ¿no? Si es cualquiera de las alternativas, sea buena o mala, igual lo vamos a discutir y les voy a dar la respuesta correcta. Entonces, el primer ejercicio dice: investigaciones realizadas a nivel sensorial indican que es posible sentir el ala de una abeja en la mejilla cuando cae a 1 centímetro de distancia. En tal situación se hace referencia al concepto denominado espacio en blanco. Tal estímulo es procesado en el espacio en blanco. Entonces, ¿alguno de ustedes ha marcado la alternativa de esta pregunta o cree cuál puede ser? ¿No? ¿Alguno tiene Profesora, sí, disculpe, ¿es la B? la B?
Gracias por tu participación. Muy bien, porque en este caso nosotros estamos hablando de umbral absoluto. La diferencia entre sentir y no sentir, en este caso, el ala de la abeja. Y sí, es la B en el lóbulo parietal, en este caso. El lóbulo parietal, acuérdense que es el que está, ay, en este caso, sí, el lóbulo, ¿estoy leyendo bien? Sí, el lóbulo parietal, en este caso. ¿Estoy leyendo bien? ¿Estoy leyendo bien? Ah, sí, sí, es el lóbulo parietal, perdón, estaba viendo otra cosa. El lóbulo parietal en este caso, ¿no? Ya, la respuesta es la B, ¿no? Acuérdense que es el umbral absoluto, porque hablamos de esa diferencia entre sentir y no sentir. No estamos hablando de transducción, porque no es solamente cuando llega la información al cerebro, ¿no? Entonces, vamos a pasar al ejercicio 2, en este caso. Ya, el ejercicio 2 dice, la percepción se construye a partir de ciertos principios organizativos sistematizados por la escuela gestáltica. Establezca la relación correcta entre las leyes seleccionadas y las proposiciones que las ejemplifican. ¿Alguno ha marcado alguna de las alternativas que tenemos? Bueno, creo que no ha marcado, entonces vamos a ir por cada uno de estos, ¿no? A ver, dice el primero, dice, botón de emergencia en color rojo sobre fondo crema. ¿De qué hablamos aquí? De las leyes de, en este caso, de la articulación de figura y fondo, ¿no? Hay algo, en este caso, el botón de emergencia, que es lo que se separa del fondo, en este caso, ¿no? Ley de figura-fondo. Luego de la A sería la 3, entonces. Asociar un eslogan a una marca y luego emitir solo el eslogan dejando que el usuario lo complete. En este caso, ¿qué estamos hablando? De la ley del cierre, ¿no? La ley del cierre, cuando pasa que nuestro cerebro que está buscando, en este caso nuestro cerebro está llenando los espacios en blancos para crear, en este caso, un objeto completo, ¿no? O unido, en este caso, ¿no? Dice, solamente se emite el eslogan para que el usuario lo complete, ¿no? Con la marca, ¿no? Entonces es una forma de cierre. Luego dice, ingresar a una habitación y ver como grupo, todo lo que brilla, ¿no? En este caso la C sería, me quedan, el tema de la semejanza, la ley de semejanza. ¿Por qué? Porque yo estoy agrupando en este caso los objetos, que son esos objetos que brillan, porque son similares en apariencia, ¿no? Aquí en ningún momento estoy hablando de que estén cercanos, porque están todos en una habitación, de repente están todos en lugares distintos de la habitación o están todos juntos, pero yo los agrupo ¿por qué? Por apariencia similar, en este caso, todo lo que brilla. Y luego de esto tenemos la propaganda donde la ropa blanca muy limpia siempre está junto a la marca X de un detergente. Entonces, aquí sí voy a hablar sobre el tema de la proximidad, porque hablo de cercanía espacial, ¿no? La ropa muy limpia siempre está cerca de la marca X. Entonces, sería la A, ¿no? La alternativa A. Luego dice la 3. Fernanda acude a un otorrinolaringólogo. En consulta, el médico le diagnostica que sus síntomas se deben a una infección en el oído interno, relacionando las sensaciones al caso anterior, infiera el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. En este caso, a ver, decimos, la infección en el oído interno puede causar incapacidad en la motilidad. Perdón, antes de empezar, ¿alguno de ustedes marcó una de las alternativas antes de pasar a responder cada una o no han marcado nada?
Bueno, debo entender que por el silencio no han marcado, ¿no? La E, ya. Sí, muy bien. Entonces, sí, la E. En este caso es la respuesta correcta, la E, que es falso. La infección del oído interno puede causar la incapacidad por la incapacidad en la motilidad. ¿Qué es la motilidad? La motilidad es esta capacidad que tiene el cuerpo, en este caso, para moverse voluntariamente, ¿no? Se refiere al movimiento en general, ¿no? Entonces, una sola infección en el oído interno no necesariamente podría ser la causa de la incapacidad de la motilidad. Entonces, en este caso sería falso. ¿Ella puede perder la visión si se dañan los receptores del oído interno? No, porque acuérdense, la visión tiene que ver en este caso con mi lóbulo occipital, ¿no? Y no tiene nada que ver con los receptores en el oído interno. Además, la visión tiene que ver más con la retina, no con el oído interno. Entonces también es falso. Fernanda puede presentar alteraciones en la modalidad sensorial laberíntica, ¿no? En este caso sí, la sensibilidad laberíntica o vestibular tiene que ver con el órgano receptor, en este caso, que son el oído interno, en este caso, ¿no? Pueden perder esta sensibilidad, entonces esa sería la verdadera y por ende sería la respuesta la E. Entonces, ya siendo 11:26, entonces vamos a pasar, teníamos las demás preguntas para resolver, pero voy a pasar ya a la clave de respuestas para que le puedan tomar una foto, la guarden y ustedes la puedan resolver los ejercicios que tenemos del boletín. Recuerden mucho repasar. Si es posible, háganse un dibujo. Yo no sé qué tanto les guste esto, pero a mí me ayudó un montón hacerme un dibujo identificando los lóbulos del cerebro y en cada uno poner las modalidades receptivas que eran en las que se alojaban, ¿no? El lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo frontal, ¿no? Y eso me ayudaba más o menos a identificar y también a darle mayor un sentido a mi discurso cuando tenía que leer de repente preguntas o tenía que decir algo o argumentar una respuesta. Es una recomendación. Y además, chicos, siempre vayan estudiando para que no lleguen a la última hora y tengan que ver todo junto, ¿no? Entonces, háganlo, chicos, también es una recomendación para ustedes, ¿no? Y siempre traten de sacarle el jugo al día a día de clases, ¿no? Pregunten, pregunten a sus compañeros, a sus profesores, que siempre están atentos y siempre están dispuestos a contestarles las interrogantes que pueden tener. Porque este es el momento para aprender y para equivocarnos, no para equivocarnos en el examen de admisión, porque ahí sí nos ponen puntos en contra. Entonces, nos equivocamos aquí, en las clases sobre todo, aquí nos equivocamos. Entonces, chicos, ahora sí voy a dejar de compartir. Entonces, voy a pasarme a despedir. En este caso, ya gracias a todos por haberlos visto el día de hoy, por haber participado. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo para cerrar ya la clase, porque sé que ahorita van a pasar a su refrigerio ya, no los quiero retener más. Entiendo que no. Entonces, igual, muchas gracias. Si en algún momento me ven por ahí por el centro preuniversitario, pueden hacerme cualquier pregunta que ustedes vean. Mi nombre es Lili. Si me ven por ahí, acérquense, no hay ningún problema. Entonces, chicos, cuídense, que tengan un buen refrigerio, un buen fin de semana y un buen primer examen, ¿no? Recuerden que quizás no sea el mejor, pero traten sí de que sea su mejor esfuerzo, ¿sí? Cuídense, chicos. Hasta luego. Hasta luego y gracias al auxiliar que ha estado conmigo. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.